esta segunda parte vamos a despejar cuándo avanzar con la enseñanza técnica sin omitir esos procesos de aprendizaje motores, que hay un proceso de aprendizaje motor. Vamos a ver a qué nos responde esto de resolver el cuándo. Me responde o me resuelve el cuándo iniciar la enseñanza, cuándo avanzar con esa enseñanza y cuándo termina esa enseñanza. Esa es la primera cuestión que a mí me resuelve o me responde el cuándo. La segunda tiene que ver con en qué colabora el cuándo. Me colabora justamente en ordenar, en organizar, en distribuir y en estructurar todos estos movimientos que yo ya sé que le tengo que enseñar. Ahora tengo que ordenar y tengo que organizarme para saber cuándo empezar una enseñanza, cuándo avanzar con otra, cuándo terminar con esa. Y es ahí donde me ordena indirectamente el aprendizaje. Porque si nosotros entendemos que la enseñanza y el aprendizaje son una pareja perfecta, el binomio, yo no voy a avanzar con la enseñanza de algo si todavía no está el aprendizaje de lo que enseñé antes. Es una red. El avance me lo va marcando el aprendizaje. Yo avanzo con esto porque el arquero ya aprendió esto. Entonces, por eso el cuándo me colabora con todo esto, pero siempre entendiendo que hay una parte del proceso que es la enseñanza, que es lo que yo quiero dar, y el aprendizaje que es ajeno y es lo que le queda al arquero de todo eso que yo le doy. Y mi fin último siempre es facilitar. Es el resultado de entender el cuándo, la habilidad de planificar. Es esa nuestra habilidad como formadores, como preparadores de arqueros. Entonces, ¿dónde aspiramos a llegar con la técnica? Este es elemental y lo traemos de lo que acabamos de ver hoy. Yo tengo que aspirar a que ese gesto se automatice, se grabe como estereotipo dinámico motor sin participación en la conciencia, porque eso me va a garantizar que su ejecución va a ser más rápida, y que los gestos que tienen que responder a un reflejo condicionado evolucionen a un reflejo condicionado y estén justamente condicionados o asociados a un estímulo que lo desencadene. Esto lo tengo que tener claro. Yo aspiro con cada gesto técnico a la automatización. Efectiva, siempre tiene que ser efectiva, y contextualizada, que acá me da otra guía. ¿Qué pasa si yo solo aspiro a que sea efectiva? En el entrenamiento me va a responder bien, pero cuando ya ese gesto automatizado y efectivo lo traslado a un contexto de uso, no va a suceder. Y acá nos metemos en lo que es una adquisición sistemática y lo que me va a ir organizando cuando enseñar. Todos los movimientos tienen una red de aprendizajes. Y como hoy traíamos con el ejemplo de las destrezas no específicas, como un rola vertical, un rondó, un mortero, no sé, cualquier destreza no específica, va siendo un acervo motor tan rico que después cuando yo le enseño, vamos a poner el ejemplo específico, tengo un arquero que ha sido estimulado con estas destrezas no específicas y tengo un arquero que no conoce todas esas destrezas específicas. A los dos los expongo a la enseñanza y el aprendizaje de la volada, esa caída lateral con impulso previo. Uno va a aprender más rápido. Quien haya tenido un acervo motor rico. Y ahí es donde está la red de aprendizajes, porque toda la base que me hace ese aprendizaje motor, ese enriquecimiento, se conecta con el aprendizaje de un movimiento más complejo. Y eso lo tengo que entender también a la hora de organizar o distribuir qué voy a enseñar primero. Y hay otras cosas que cuando hablamos de enseñanza-aprendizaje técnico tenemos que considerar, más si estamos en edades formativas, ¿no?
hay un desarrollo motor, hay una maduración biológica y hay aspectos psicosociales y afectivos que van a hacer que ese aprendizaje avance o no esté en condiciones de avanzar. Y entender todo esto es lo que me va a terminar organizando el cuándo enseño un gesto técnico y cuándo evoluciona en la enseñanza de ese mismo gesto técnico y cuándo empiezo a relacionarlo con la enseñanza de otros gestos técnicos. Entender esto, el desarrollo motor que tiene que ver con el enriquecimiento del acervo motor, la maduración biológica, un ejemplo. Yo le puedo estar enseñando un impulso a un niño que ya veo que sabe saltar, pero a la hora de trasladarle la dirección del impulso, en vez de ser vertical, trasladársela a una dirección más oblicua, no está preparado, porque no entiende cómo transmitir esa dirección, no la puede abstraer en su cabeza, no la puede formar, elaborar. También hay un aspecto psicosocial y afectivo que condiciona el aprendizaje. Yo no le enseño un movimiento a un robot, le enseño un movimiento a una persona que siente, piensa y se relaciona con el entorno, con sus pares. Y quizás hay un aspecto psicosocial o afectivo que está limitando ese aprendizaje, ya sea porque, por ejemplo, expongo a un arquero de 9 años esto es muy común, al aprendizaje de un gesto más complejo, vamos con la caída lateral con impulso, una volada, y él no puede regular lo que le genera que no le salga y que al compañero sí. ¿Dónde va a estar el limitante? En un aspecto que no es ni desarrollo motor ni de maduración biológica. Es una parte emocional que tiene que poder regular él mismo. Y yo lo puedo acompañar. Si ahora se escapa de mis posibilidades, tengo que solicitar un profesional que lo acompañe a gestionar esa emoción que le está impidiendo avanzar en el aprendizaje. Y esto vuelvo a reiterar. Nosotros le transmitimos, le enseñamos un movimiento a una persona que siente, piensa y se relaciona con otras personas. Y se relaciona con sí mismo, sobre todo. Se relaciona con él. Luego vamos a organizar la enseñanza de cada gesto técnico. Cada gesto técnico tiene un proceso evolutivo, desde el momento que se inicia la enseñanza hasta que llego a verlo en forma automática, efectiva y contextualizada en un partido, hay un proceso, hay una evolución. Y esto también tenemos que conocerlo y nos va a guiar en el cuándo enseñar. Mi primer contacto con la enseñanza y el aprendizaje de un gesto técnico tiene que ver en que yo transmito una idea de movimiento a otra persona y esa persona la recibe a esa idea y elabora su propia idea, su propio esquema. Es a nivel consciente. Después yo propongo diferentes ejercicios con el objetivo de disminuir la participación consciente una vez que ya veo que la caída lateral está muy cercana al modelo ideal, lo voy a exponer a diferentes ejercicios o propuestas con el fin de disminuir esa participación consciente. Por ahí es mucho contexto teórico y en la práctica es una sencillez. Tan sencillo como distraerlo con una segunda pelota. Después de la caída lateral, venís y agarrás un balón aéreo. Es esa complejidad de tener que coordinar, le está sacando el foco de esa elaboración y programación cognitiva. Cada vez disminuye más la participación consciente en la elaboración de ese movimiento, hasta que a través de mis propuestas el arquero se expone, repite, repite. Acá sí tiene que estar como método base la repetición, hasta que llega un momento que nos damos cuenta y observamos que el arquero ya no piensa más cómo hacer el movimiento, lo hace. Y ahí es donde avanzamos al siguiente momento de la enseñanza. Empiezo a enseñar, a proponer
ejercicios que consoliden ese comportamiento que ya está automatizado para que sea efectivo dentro del contexto de uso. Lo expongo a situaciones de juego más próximas a la realidad competitiva. Y elaboro escenarios, recortes situacionales, ya estoy enseñando la caída lateral. Y esa caída lateral es un elemento dentro de una escena de juego que se la recreo. Vamos, te ataca un delantero que viene de frente del arco y tiene la consigna de meterte un gol en la zona baja del arco, derecha o izquierda. Le recordamos una situación y el arquero, ¿qué va a tener que hacer? Responder con ese movimiento que es la caída lateral cuando observa que la pelota va a ir hacia la derecha o izquierda, la zona baja, y voy consolidando. Eso que hacíamos aislado, lo empiezo a contextualizar para que se vuelva efectivo. Y una vez que ya es efectivo, que ya está contextualizado, paso al momento de optimizar, que es la etapa de entrenamiento, donde ya a través de la optimización de las capacidades físicas, optimizo la ejecución técnica. Y acá concretamente se optimiza el tiempo de reacción y acción, que es la manifestación de la velocidad involucrada con los gestos técnicos. Ya vimos cómo evoluciona esa enseñanza en relación al aprendizaje en un mismo gesto. Vimos que tenemos un listado de movimientos a enseñar. Y hay un montón de movimientos que me van a hacer una formación de base, y esa formación de base me va a habilitar la enseñanza de movimientos específicos sencillos. Y el aprendizaje de esos movimientos sencillos me va a habilitar el aprendizaje o la enseñanza-aprendizaje de movimientos más complejos. Y ahí se viene haciendo una pirámide que termina organizándome, estructurándome el proceso de formación. Cuando hablamos de formación de base, hablamos de construir una base motora que sustente el aprendizaje posterior, gestos que son específicos. Si el arquero, como base motora, sabía saltar, en la etapa específica de formación específica le voy a enseñar a saltar como arquero. Si en la formación de base el deportista o el niño sabía caer, en la formación específica voy a limar esa caída y la voy a transformar en una caída específica del puesto. Esta es la estructura, puede haber otra. Todas son válidas mientras estén respetando estos procesos o red de aprendizajes relacionados con justamente el aprendizaje técnico, que tienen que ver con el desarrollo motor, la maduración biológica. Esta es la propuesta que a mí se me ocurrió para poder estructurar. Acá se junta todo el listado de movimientos distribuidos en esta estructura. Tenemos una planificación que me guía a qué empezar a enseñar primero, qué empezar a enseñar después, y conjuga justamente toda esta red de aprendizajes. Hay objetivos específicos. Por ejemplo, en la formación básica, mi objetivo es el aprendizaje técnico de las habilidades básicas. Y enriquecen ese acervo motor que va a hacer que después, en la parte de formación específica, sea más fácil para el arquero poder elaborar movimientos más complejos, específicos del puesto. En el momento de la formación específica, dividí 3 momentos. Cuando voy a enseñar las habilidades o movimientos elementales para empezar a transformar ese deportista en arquero. ¿Qué es lo más elemental y es más fácil de transformar? Acá encontramos la caída lateral, la caída normal, la voy a transformar en caída lateral, la reequilibración, la forma de levantarse, la voy a transformar en balanza, las recepciones las voy a transformar en recepciones específicas, toma baja, toma media, toma alta, la posición básica que es un ABC en el puesto. Todos los gestos parten de una posición básica, es ideal porque tiene en estado de preestiramiento las fibras y eso favorece disminuir el tiempo de contracción de la fibra. Después que yo enseño y el arquero aprende todo esto, paso al siguiente momento de la etapa de formación específica, donde a la caída lateral yo la transformo
en caída lateral con impulso previo, que el arquero ya sabe caer y ya sabe saltar hacia arriba, ya tienen incorporada la mecánica de salto que cuando todavía no la tienen en la dirección vertical, es muy difícil después que el arquero en una caída lateral donde el impulso es oblicuo pueda trasladar realmente la fuerza del tren inferior en la dirección que quiere alcanzar o tener más alcance. Bueno, acá en forma sencilla, una planilla que nos organiza. Pueden ustedes refutar por qué primero la balanza y después el pasaje de piernas. Desde mi experiencia lo considero que el arquero que aprende el pasaje de piernas primero es muy difícil después que pueda incorporar la balanza. Por eso propongo primero enseñar la balanza y después el pasaje de piernas. Lo mismo con los despejes. Los despejes entran en un momento que ya es avanzado en el proceso de formación.